Buenísimas tardes, vaya carta de presentación. Somos el grupo Nobleza Baturra, icono del folclore aragonés. Grupo fundado por un cantador de jotas como fue Carmelo Petoré en el año 1967, después de su participación en la película del mismo nombre. A lo largo de su historia, desde hace más de 55 años, Nobleza Baturra se ha dedicado a divulgar el folclore aragonés por todo el mundo. Esta maravillosa carta de presentación que ustedes han visto es la coreografía La Jota Aragón. Esa impactante presencia escénica, como han podido ver, qué mejor representación en plural que esa jota, la coreografía de Pedro Azorín y la música de Ruiz de Luna. Así que así somos, Nobleza Baturra, ensalzando el folclore aragonés dentro de las fiestas del Pilar, esperando que pasen una tarde maravillosa y aprendiendo un poquito más con este maravilloso grupo familia como es Nobleza Baturra. Así que sin más, bienvenidos y buenas tardes. Y vamos con las voces que forman este maravilloso grupo de folclore aragonés como es Nobleza Baturra. Escuchamos una voz masculina y recibimos en este escenario de la Plaza del Pilar a Antonio Sáez. Y qué maravilloso es nuestro folclore aragonés. Y continuamos con más canto, esta vez con dos voces femeninas, con un maravilloso dúo, y escuchamos a Miriam Gaspar y Sandra Moñivas. Carretero
maravilloso dúo. Qué manera de empastar las voces. Lo que yo digo siempre, y a lo largo de esta actuación me lo van a escuchar mucho, podemos ir los aragoneses donde queramos, porque la jota nos sirve absolutamente para todo. Seguimos desde la juventud y la belleza y las voces femeninas de estas dos maravillas que hemos tenido en el escenario. Vamos con la veteranía y escuchamos en Jotas de Estilo a Ernesto Serrano. Y muchos de los maestros emplearon eso. Vamos a ver a continuación la jota de Cádiz, en esa zarzuela con el mismo nombre, Cádiz, donde los maestros Chueca y Valverde quisieron dar ese toque de identidad, reflejando el asedio de los franceses en nuestra nación. Por ellos, por todos, por nosotros, la jota de Cádiz.
¿Qué les está pareciendo? Bien, ¿no? Parece que flotan, siempre digo lo mismo. Tenía que ser obligado en las escuelas a aprender jota aragonesa. ¿A que sí? Para mantener nuestras tradiciones y ver a esta maravillosa gente joven vivir lo nuestro de esta manera. Contarles que la coreografía es de Ramón Artigas y los arreglos musicales de Sergio Aso. Esta jota se estrenó este año en el Teatro Real de Madrid con el nombre de Aragón, Tierra de Jota. Ahí es nada, y como les he dicho al principio, no sé por qué, hace muchísimo tiempo todos los maestros, autores de zarzuela género chico siempre terminaban con algo de la jota y se venían hacia nuestra región. Continuamos, dejamos un poquito descansar el baile y nos vamos a escuchar una voz femenina, una gran promesa de la jota. Escuchamos a Pilar Escuer. Madre mía, qué voz, qué envidia, ¿verdad? Poder cantar así, qué maravilla. Podemos ir a cualquier sitio, de verdad, que no me cansaré de repetirlo en toda la tarde. Qué orgullo de ser aragonesa. Continuamos. Joven, muy joven, amante de la jota y menuda voz, la que van a escuchar a continuación. Les dejo con Samuel Navarro. Seguimos con una voz femenina, con experiencia. Ella nos viene desde la Almunia de Doña Godina y escuchamos a Ana Ortiz.
Si nos escuchamos solos y nos encanta, imagínense que la unión hace la fuerza. A continuación vamos a escuchar un canto grupal, una jota que es la máxima explicación del sentimiento de la jota aragonesa, de todo y cada uno de los sentimientos que a cada uno de los aragoneses y no aragoneses la jota puede producir. Esta versión que van a escuchar se estrenó en el último espectáculo de Nobleza Baturra y la música es de Alberto Pacheco. Con todos ustedes, un canto grupal, Juicio Oral. Cada vez tengo más claro por qué la Virgen del Pilar un día eligió Zaragoza para quedarse y Aragón como su región. ¿Qué les ha parecido? Hemos ganado el juicio, ¿no? Seguro, con esta maravilla de canto grupal. Seguimos con la jota baile. Una de las jotas, como les he dicho antes, en ese género chico, la zarzuela, siempre esos grandes compositores y maestros, no sé por qué, se quedaban con un rinconcito de Aragón. ¿Por qué será, verdad? Pues esta es una jota emblemática. Personalmente, una de las jotas que a mí más me gusta y que más representa a los aragoneses. Aragón, este carácter y esta esencia aragonesa. Así que para todos ustedes, gigantes y cabezudos.
yo detrás. ¿Qué? ¿Cómo es el emblema de esta Jota, ¿Cómo es gigantes y cabezudos, por favor? Me mienten si me dicen que no se les ha puesto el vello de punta, porque a mí me han dado unas ganas de llorar. Se me pone una cosica aquí cuando veo esta Jota, bueno, cuando veo todo en general. Y la ropa, qué vestimentas, qué trajes, que hay que mover la falda, las enaguas, los calzones. Qué orgullo, Dios mío, esto es orgullo puro. Seguimos con más canto, con más voces. Yo no sé cómo describirlo, porque yo creo que todos los adjetivos se me quedarían cortos para poder presentarlos. Simplemente quiero que lo escuchen. Escuchamos la voz en jotas de estilo de José Alberto Longares. Siempre está un puño, tú me has de estar. Dicen que un querer tiene dos no más, y que es más fácil verlo caminar cuando el uno cae y el otro a levantar. Cuando el uno el otro a levantar, se afeitó de nuevo y tú me acuerdas ya, los peitos me brincan. Te quiero. Seguimos escuchando este maravilloso canto de forma grupal y a continuación nos van a ofrecer Fin de Fiesta.
en el corazón, bailarme la jota mañana. Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye, al pie del mismo pilar, al pie del mismo pilar, hasta el Ebro se levanta, hasta el Ebro se levanta, para escucharla cantar, para escucharla cantar, para escucharla cantar, para escucharla cantar. Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye, con el fulgor de un vivo amor, la jota dio y a la peña la rondaba con esa luz que en ella está, para emprender con su poder solamente la mujer, noble caudal del ideal, espiritual que hacia la voz siempre inmortal y Y continuamos, vamos a continuar con el baile, casi llegando hasta el final de nuestra actuación. Una coreografía de José Luis Bergua, donde esta jota, el coreógrafo quiere plasmar lo mejor y de la mejor manera la expresión máxima de lo que significa y rodea el mundo del folclore aragonés. Una jota que engloba las tres provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel. Para todos ustedes, exaltación a la jota.
Hasta aquí esta maravillosa actuación, exaltación al folclore aragonés de parte de Nobleza Baturra. Y despedimos a esta gran familia y amante de la jota aragonesa como se merecen. Este grupo de canto maravillosos, individual y grupal, a la cabeza con su maestra profesora que hoy no ha podido estar. Un fuerte aplauso para Sonia Platero y este grupo maravilloso de canto. Sin ellos esto no sería posible, ni la jota canto ni la jota baile. Son grandes, son increíbles, los tenemos siempre ahí detrás. Un fuerte aplauso para esta maravillosa rondalla, para sus profesores Alberto Pacheco y Tomás Castillo. La rondalla de Nobleza Baturra bajo la dirección de Tomás Castillo. El maravilloso cuerpo de baile siempre a cargo de los coreógrafos y profesores como son... Dios mío, que me pierdo. Ramón Artigas y Teresa Betoré. Un fuerte aplauso para Teresa, directora y artífice desde la cuna de esta gran familia Nobleza Baturra. ¡Opa! Y para todos ustedes, de parte de Nobleza Baturra, con todo el cariño este año, sí que sí, felicidades a todas las Pilares, Pilarines, Pilucas, a todos. Que lo pasen bien, felices fiestas del Pilar y nos despedimos como un gran festival de jota escuchando a estos maravillosos grupos. Gracias y hasta siempre, que sean felices.